Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a este comentario que corresponde a hoy, jueves 3 de abril de 2025, y son, como puedes ver, las 9:25 de la mañana. Hola Andoni, hola Julen, soy papá. Bueno, vamos con cómo está nuestra cartera y ahora echaremos un vistazo también a lo que nos espera. Estamos un 6,4% arriba. El mercado europeo no se ha resentido mucho después de los aranceles y sospecho, bueno, evidentemente, que el mercado americano se va a perjudicar menos. De hecho, en principio debería servirle para tirar para arriba. El problema de nuestra cartera ha sido que nosotros estábamos perfectamente posicionados, puesto que los principales índices americanos, tanto el SP500, ¿no?, como el Nasdaq, como el Dow Jones, se habían apoyado en las medias de 70. Y los principales valores que nosotros teníamos en seguimiento nos habían dado señal de entrada al alza. Y los teníamos comprados al alza. Es el caso todavía de Apple, es el caso de Intel, y bueno, pues teníamos comprados al alza también Google, DJ Trump, Tesla, yo me había esperado un poquito, y Amazon. El desarrollo de la semana pasada pues no fue todo lo fructífero que nos hubiera gustado, porque si hubiera tirado para arriba, si se hubiera apoyado de verdad y hubiera tirado hacia arriba, nuestra posición era inmejorable para, bueno, pues para que los principales índices tuvieran la aspiración de llegar otra vez a los máximos y nosotros tuviéramos nuestras posiciones perfectamente colocadas. De hecho, nos hubiéramos ido a un 14, un 15% de revalorización en la cartera rapidísimamente. Luego podían pasar un escenario más, o la verdad es que dos. El siguiente escenario es que todo se diese la vuelta, que nos diera señales de corto, que es lo que ha ocurrido principalmente con Google, DJ Trump, Tesla y Amazon, ahí es cuando ya sí que abrí yo el corto de Tesla. Y bueno, pues que al abrir esos cortos, esta semana hubiera sido una semana de retrocesos más o menos bruscos que hubieran favorecido también ese recorrido a la baja. Cosa que tampoco ha sido como tal. Ha decidido el mercado quedarse bastante parado, muy a la expectativa de los numerosos sucesos que pueden acontecer en el mundo. Y bueno, pues estamos en un momento delicado, complejo de gestionar, pero que son los momentos importantes y sobre todo entretenidos, entre comillas, que nos va a dar la bolsa con nuestro sistema de operación. Recordad que cuando la bolsa tire para arriba o se vaya para abajo, nos va a tener semanas dentro, a la espera solamente de cuándo va a darnos las próximas señales para cerrar las posiciones que tenemos abiertas en sentido que nos marca el mercado. Entonces, estos momentos así de complejos, más complejos, de moderado sufrimiento, de cierta agonía para otros, de inquietud, pues hombre, yo creo que debemos disfrutarlos, teniendo en cuenta siempre que al final, si luego hay recorrido, pues todo se va a aplacar y va a quedar en nada. ¿Qué ha pasado entonces al final con los aranceles? Pues ha pasado poco, ¿no? Ha pasado poco, que es lo que tenía que pasar. El problema que tenemos en la actualidad, y es un problema, no es un problema menor, es un problema muy serio, es la cantidad de desinformación que se lanza al cosmos sin ningún tipo de pudor. Y luego también tenemos un segundo problema, y es que, bueno, pues ya evidentemente casi nadie ya confía en los medios tradicionales de comunicación, y de hecho casi nadie los sigue, pero nos nutrimos de la información a través de las redes sociales que, abandonando un poco su idea principal de red social, se han convertido en una especie de red de noticias, que no es su función o que no debería haber sido su función, pero bueno, eso es culpa de los medios de comunicación por no haber cuidado el hecho de ser más o menos independientes o por lo menos asépticos a la hora de transmitir las noticias. Y las redes sociales al final, en un scroll donde lo mismo ves a dos jóvenes bailando, pues a lo siguiente aparece un análisis sesudo macroeconómico geopolítico internacional, ¿no?
Y eso, pues hombre, nos lo merecemos y lo tenemos que sufrir durante un tiempo. Yo creo que eso remitirá al final, pero durante mucho tiempo nos vamos a tener que revolcar en este fango de noticias, análisis, informaciones, confirmaciones, desinformaciones, o sea, cualquier cosa, cualquier palabra apelativo que se os ocurra para definir ese momento dantesco que estamos sufriendo en el mundo de la comunicación como tal. Dicho esto, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa si tal? Bueno, Europa apenas lo ha notado, ¿eh? ¿Y por qué no ha notado apenas todavía, a pesar de que bueno, puede haber un retroceso? Que ese retroceso, por cierto, ya lo teníamos de hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas sin los aranceles, porque habíamos hecho techo, porque estábamos en la parte alta de un canal lateral alcista y porque esos canales laterales alcistas en algún momento tienen que venirse a la parte baja de los canales y no pasa nada. De hecho, sin aranceles estábamos por debajo en agosto, sin aranceles estábamos por debajo en octubre de 2023, es decir, los aranceles como tal no van a perjudicar más que solamente a las personas que tengan el gatillo fácil y reaccionen de una forma sobreactuada, no va a afectar principalmente para mucho. Y os digo por qué. El discurso de Trump, en el que él dice muy claramente que Estados Unidos ha sido, no recuerdo los adjetivos exactamente, pero el tono de los que yo os voy a decir van en consonancia con él, de Estados Unidos se ha abusado, se ha, en casi todos los aspectos, pues se le ha tenido poco respeto en muchos aspectos, y entonces lo que se ha hecho abusar es obtener un beneficio mucho mayor del que era el justo, en base al intercambio de productos. Europa y los demás mercados se beneficiaban de una forma muy directa y sobre todo sobredimensionada de ese tipo de transacciones. Lo que ha hecho Trump solamente es organizarlas un poco y frenarlas un poco. Yo no creo que esté haciendo, y esto que sí que se está repitiendo mucho por muchos otros canales de comunicación, que sea un acto premeditado para tirar para abajo, para que bajen los tipos de interés y renegociar la deuda. Sinceramente no creo que vaya por ahí. La deuda ha ido aumentando considerablemente en el mandato de Biden, aumentó en el mandato anterior de Trump. Sí que es cierto que en menor cuantía, porque bueno, es más sensible a ese tipo de cosas, pero es una cuestión casi de ideología. Aumentó, por supuesto, estratosféricamente con Obama, que es el presidente más sobrevalorado de la historia de la humanidad moderna. Y bueno, pues que eso no ha sido, digamos, un problema en principio nunca. Ahora que viene la refinanciación, parece que es un problema más importante porque toca pagar, pero bueno, Estados Unidos tiene solvencia suficiente para capacidad para renegociar otra vez lo que sea necesario con sus acreedores o con los que les van a prestar el dinero y bueno, pues para estabilizar la situación y ya está. Entonces yo no creo que la cosa vaya por ahí. Yo creo que los mercados tienen que venirse a la parte baja de las medias y listo. Cualquier otra lectura a mí me parece sobredimensionada, sobreactuada y totalmente ajena a la realidad. Por muchos aranceles que se impongan, lo que van a hacer solamente los mercados que interactúan con Estados Unidos es dejar de ganar. No van a perder, van a dejar de ganar, van a ganar menos. Y lo que tendrán que hacer es adaptarse a eso. Y ya está. Y evidentemente, cuando tú estás teniendo un beneficio de explotar algo y de pronto se dan cuenta y te lo reducen, pues hombre, es normal que te molestes, que te enfades, que te digas, jolín, se me ha acabado el chollo, y reacciones de alguna forma, pues algunos mejor y otros peor. ¿Por qué digo que Estados Unidos no le va a afectar como tal? Porque Estados Unidos, durante mucho tiempo, y cuando las economías y las empresas, voy a ver si puedo hacer una analogía, un ejemplo con una persona o a nivel familiar. ¿No os ha pasado nunca que tenéis un negocio que funciona? Que esto debe ser una rareza, pero bueno, donde entra el dinero. O una familia donde entra más o menos el dinero. Medianamente fácil, que insisto, también debe ser una rareza. Pero cuando hay, como que gastas mucho más fácil, no te preocupas tanto por las cosas, hay gastos menores que no haces. Por ejemplo, ¿quién no, en momentos de bonanza, se ha apuntado a un gimnasio y ha pagado una cantidad que no ha usado durante todo el año? Pues porque le seguía entrando.
Cuando tú ya crees que tienes que ajustarte tu economía, empiezas a hacer cuentas y quieres optimizarlo todo, es normal que te des cuenta que aquí había, pues oye, esto es un gasto que es innecesario, lo voy a quitar. El gimnasio evidentemente se va a molestar porque, oye, le estabas pagando y no estabas haciendo nada y perfecto para él. Y entonces ese es un poco el ejemplo. Cuando hay bonanza, cuando sobra, cuando hay, no nos preocupa pagar cosas que no estamos utilizando, ¿no? Pero cuando alguien quiere ordenar las cuentas es traumático para todos. Y ese es, yo creo, un poco el ejemplo de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Pues mientras ese intercambio ha sido más o menos beneficioso para todos, aunque hubiera sido un exceso de abuso por parte de los otros interlocutores de Estados Unidos, pues como a Estados Unidos le entraba dinero y podía financiarse sin ningún problema y había para todos, pues no se ha preocupado mucho por este tipo de cosas. Ahora que se preocupa, todo el mundo pone el grito en el cielo y ya está. Pero bueno, insisto, el IBEX está retrocediendo un 1 y pico, el Eurostock un 0,12. Hay algunas empresas que sí que se van a resentir un poco más, en este caso, por ejemplo, el BBVA, pero no es consecuencia de los aranceles, sino que pues, lo más probable es que se venga un soporte, 11,24, porque es que es lo normal. Insisto, es lo normal. Cualquiera que vea que los principales índices americanos han venido a apoyarse a las medias por una mala gestión, no es estar en la realidad. Y luego voy a decir incluso más. Cualquiera que vea que la ruptura de los soportes establecidos por la media de 70 y un retroceso de la bolsa, vamos a poner de un 15% más, es culpa de los aranceles, la mala gestión, el caos económico, el apocalipsis que se acerca, es estar también totalmente ajeno a la realidad, ¿no? La bolsa, los principales valores americanos pueden bajar perfectamente un 15% más y ya no digo mantenerse en tendencia lateral alcista, porque bueno, es cierto que romperían las tendencias alcistas, pero es que he escuchado barbaridades por ahí de que esta subida más o menos continua que se ha producido en los mercados de valores en general en los últimos 25 años, Trump se lo va a cargar, será el primer presidente que romperá eso. Y eso no puede estar más alejado de la realidad. No creo que sea por maldad, porque la maldad, bueno, puede ser por maldad, principalmente creo que es por ignorancia, y tercero, por estupidez, ¿no? Por hacer un comentario de decir, bueno, pues cualquier cosa vale hoy en día y se lanza al ciberespacio y ya está. Pero vamos, es que pueden bajar perfectamente un 15% y no pasar absolutamente nada, porque aunque bajen un poco más por aquí y se vengan un 15% por debajo, ya nos encargaremos nosotros de dibujar una línea que nos haga una tendencia lateral alcista que siga funcionando a lo mejor los próximos 25 años. O sea, que da exactamente igual. Todo esto que os he contado, ¿dónde me interesa a mí? Que al final lo que me interesa a mí es mi cartera, porque todo esto que he contado no sirve absolutamente para nada. ¿Qué me interesa a mí? Pues que mañana, si es posible, la peor posición que tenemos es Tesla, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Nosotros hemos estado ahí, valientes. Hemos estado dentro con un capital de $100.000 en uno de los momentos más tensos que ha vivido la bolsa en los últimos 5 años. Y eso no nos lo quita nadie, la valentía, el sistema, el estar bien ahí, el conquistar una trinchera y no rechazarla, el no alarmarnos innecesariamente, eso no nos lo quita nadie. Es muy fácil hablar a toro pasado y fuera de mercado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si los principales valores americanos ahora, la semana que viene, puesto que en Europa estamos puestos en corto y parece que vamos a volver a los soportes de las medias de 70 en Europa, si aguantan nuestros cortos, es decir, si se confirma un poco ese retroceso que puede ser de un 10 o un 15% más en los mercados, que no va a significar una hecatombe, pero sí irá a favor nuestro, o si vamos a tener que corregir consecuentemente, sufriéndolo un poco nuestra revalorización, y volver a corregir y volver a colocarnos en largo, pues hombre, mareándonos un poco en el camino, poniéndonos incluso a veces en duda nuestra forma de trabajo, y a partir de ahí, pues bueno, esperar a que si volvemos a tener que hacer un cambio de sentido, pues se desarrolle favorablemente en las próximas 2 o 3 semanas y nos dé un respiro ante tanta ambigüedad. Y nada más, los próximos 10 años van a ser buenos, iba a decir maravillosos, pero van a ser buenos en general.
Y igual grabo un día un vídeo sobre cómo creo que van a ser de verdad los próximos 10 años con todo este tema de inteligencia artificial, robots, la desaparición de un porcentaje altísimo de puestos de trabajo, cómo va a ser el abaratamiento general de las principales necesidades básicas que va a tener el ser humano como tal. Igual que estamos acostumbrados ahora a recibir muchas cosas gratis a cambio de datos y de algoritmos, muchas otras cosas van a ser básicas y las vamos a tener de forma gratuita. Internet, por supuesto, no vais a tener que pagar nunca más por Internet. Algunas necesidades básicas también, probablemente la luz y todo esto, donde ha habido tantísimos abusos, será gratuita y habrá muchas opciones más donde la vida básica será muy, muy cómoda. Donde de verdad vamos a tener que luchar es en el ámbito mental. Es qué vamos a hacer con todo ese tiempo libre y esas necesidades básicas cubiertas. Y yo creo que ahí es donde hay que afrontar el reto. Pero bueno, ahí estaremos para verlo. 1.000.000 de gracias por escucharme. Ya sabes de todas formas que esto no es más que mi opinión. Ni se te ocurra hacerme caso, por el amor de Dios. Créate tu propia opinión y opera en consecuencia. Hasta mañana, viernes de señales. Si Dios quiere, te deseo que pases un feliz día.